Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 4 del primer trimestre del año 2022. El título de esta lección es Jesús, nuestro hermano fiel. Y el texto para esta semana lo encontramos en Hebreo 2:14, que dice de la siguiente manera: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Dos versículos antes, en Hebreo 2:11, encontramos el texto que hace alusión al nombre del tema de esta semana y vamos a leerlo, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y el título de la lección es Jesús, nuestro hermano fiel. Muy bien, esta lección tiene muchísima información. Es una lección bastante profunda. Así que ahora necesitamos y vamos a usar mucho el espíritu de profecía. Yo he tratado de acortar las notas para que no leamos tanto, pero el espíritu de profecía es el que nos da luz al libro de Hebreos y nos da una luz bastante amplia. Todas estas notas que voy a leer yo van a estar en la lección en PDF. Así que búsquela allí, por favor, entre a Escuela Sabática Maestros y allí va a encontrar la lección escrita. Y al final de cada día yo voy a poner todas estas notas y arriba le voy a poner notas del comentario del video. También tenemos notas del espíritu de profecía, que son las que siempre ponemos. Pues después de eso, cada día usted va a encontrar un letrerito que va a decir notas del espíritu de profecía del video, y ahí usted va a encontrar todo lo que estoy usando en esta lección. Muy bien, el día domingo nos está hablando como el hermano, como redentor, como Jesucristo dio su vida por nosotros para salvarnos. Pero en este día no vamos a tomar mucho tiempo porque este día lo encontramos en los otros 4 días repartidos. Así que vamos a saltar un poquitito. Aquí está hablando del año del jubileo. A cada 50 años las propiedades regresaban a sus antiguos dueños, los esclavos eran dejados libres y está hablando de esta ley. Por favor, estúdiela, que es una ley bien interesante de cómo el pariente más cercano podía liberar a aquel que había caído en desgracias. Y esto refleja lo que Jesús hizo por nosotros, que Él es nuestro pariente más cercano, es nuestro hermano, y Él es el único que podía liberarnos de la desgracia del pecado. Así que le invito a que lea el día domingo, pero este día domingo lo vamos a encontrar en el martes, en el miércoles, en el jueves y en el viernes. Vamos a pasar inmediatamente al día lunes, que es muy interesante. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Y leemos en Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí encontramos nosotros algo tan interesante, y en el día martes y miércoles vamos a descubrir por qué Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero vamos a leer ciertas citas
del espíritu de profecía que nos enseñan una gran verdad. La primera cita se encuentra en nuestra elevada vocación, cita 16.2. Y mire lo que dice acá. El gran Dios nos enseña a llamarlo Padre. O sea, esto es Dios, el Padre. Nos enseña a nosotros a que le llamemos Padre. Él quiere que nosotros comprendamos cuán anhelosa y tiernamente su corazón suspira por nosotros en todas nuestras dificultades y tentaciones. Lo primero que aprendemos es que el Padre nos da permiso y nos enseña a que nosotros le podamos llamar Padre. ¿Quién más le llama Padre? Su Hijo Jesucristo, y Él es nuestro hermano mayor. Entonces, si Jesucristo es nuestro hermano mayor, el Padre nos enseña a nosotros a que también le llamemos Padre. Él quiere que nosotros nos demos cuenta de su gran amor. Ahora, el siguiente texto lo encontramos en el discurso maestro de Jesucristo. La cita es 89.4 y 89.5. Y aquí encontramos otra verdad muy interesante. Dice, Jesús nos enseña a llamar a su Padre nuestro Padre. No se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea, hemos encontrado que el primero que nos enseña a que le llamemos Padre es el mismo Padre. Pero también Jesús nos está enseñando a que le llamemos Padre, y al llamarlo Padre nos convertimos automáticamente en hermanos menores de Jesucristo. Y sigue diciendo el texto, como dice en Hebreos, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué cosa más hermosa esta cita. Sigue diciendo, tan dispuesto y ansioso está el corazón del Salvador a recibirnos como miembros de la familia de Dios, que desde las primeras palabras que debemos emplear para acercarnos a Dios, Él expresa la seguridad de nuestra relación divina cuando le llamamos Padre nuestro. O sea, Jesucristo nos enseña a llamarle Padre. ¿A dónde encontramos eso en la Biblia? En el Padre Nuestro, en la oración modelo que dejó Jesucristo. Esa oración, Él la comienza. Y fíjese que si usted lee el Padre Nuestro en la Biblia, dice, y sentándose Jesucristo les enseñó a orar diciendo, Padre Nuestro. Entonces, tanto el Padre como Jesucristo nos enseñan a que le llamemos Padre. Los dos nos están enseñando eso. Hay otra nota que la quiero leer y se encuentra en Joyas de los Testimonios, cita 29.2, y dice, el trono de la gracia en sí mismo es en sí mismo la atracción más elevada porque está ocupado por uno que nos permite llamarle Padre. El trono de la gracia, dice, es la atracción más elevada porque el que se sienta en ese trono nos enseña a nosotros y nos permite llamarle Padre. Pero Dios no consideró completo el principio de la salvación mientras solo estaba investido de su amor. Por su propia voluntad puso en su altar a un abogado revestido de nuestra naturaleza. Como intercesor nuestro, su obra consiste en presentarnos a Dios como sus hijos e hijas. Qué cosa más impresionante. Dice que lo más atractivo del trono de la gracia es que el que se sienta es nuestro Padre. Pero hay un abogado enfrente del Padre que es humano como nosotros
y dice que su trabajo principal es ir donde el Padre y presentarlo a usted y a mí como hijos de Él. En pocas palabras, como hermanos del mismo. Cada vez que una persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal y públicamente a través del bautismo decide seguir a Jesucristo, entonces Jesucristo se presenta ante el Padre y dice: Padre, te traigo un nuevo hermanito. Ese hermanito se llama José y te lo quiero presentar porque a pesar de su vida pasada, a pesar de sus desgracias, de sus errores, él se ha arrepentido, me ha aceptado la sangre preciosa que derramé en la cruz del Calvario y yo no me avergüenzo de llamarle hermano. Y si él es mi hermano, entonces es tu hijo. ¿No crees que es hermoso? Qué hermosa promesa nosotros encontramos en la Biblia. Y sigue diciendo: Cristo intercede en favor de los que le han recibido. Eso es lo que le estoy explicando. En virtud de sus propios méritos, les da poder para llegar a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Y el Padre demuestra su infinito amor a Cristo, quien pagó nuestro rescate con su sangre, recibiendo y dando la bienvenida a los amigos de Cristo como amigos suyos. Está satisfecho con la expiación hecha. Ha sido glorificado por la encarnación, la vida, la muerte y la mediación de su Hijo. ¡Qué hermosa cita! Encontramos dos en el trono de la gracia. Uno que nos enseña que le llamemos Padre y el otro, que es el Hijo, que nos enseña que le llamemos Padre. Todos recién convertidos, Jesucristo le presenta como amigo y como un hermano, y el Padre se deleita en darle la bienvenida al trono de la gracia a aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. ¿No cree que es hermoso? Esto cubre la lección del día lunes. No se avergüenza de llamarles hermanos. Vamos a pasar al día martes. Carne y sangre como nosotros. En el día martes es prácticamente la continuación de la semana pasada. Está hablando de la naturaleza de Cristo y aquí vamos a tomar un poquitito porque la semana pasada quedaron algunas preguntas y ahora las vamos a contestar. Muy bien. Jesucristo nació como nosotros y nos vamos a apoyar mucho en el espíritu de profecía. Tengo aproximadamente 8 textos, pero los he resumido pequeñitos para que podamos avanzar. Mire, la primera cita del espíritu de profecía la encontramos en Cristo nuestro Salvador 8.1 y allí yo quiero mostrarles algo muy interesante, que los ángeles acompañaban a María desde su embarazo. O sea, que los ángeles no vinieron donde María hasta que Jesucristo nació, sino que desde el momento en que estaba embarazada, María era acompañada por los ángeles. Y se lo voy a leer. Los ángeles los habían guardado durante su viaje, está hablando antes que Jesucristo naciera. Y cuando se detuvieron para descansar en su pobre alojamiento, no estaban solos, pues los ángeles les hacían compañía. ¡Qué cosa más hermosa! Los ángeles están presentes en ese hogar antes del nacimiento del bebé Jesús. Fue allí, en aquel humilde establo, donde nació Jesús nuestro Salvador, donde le acostaron en un pesebre. En tan dura cuna fue arrullado el Hijo del Altísimo, aquel cuya presencia
había llenado de gloria las cortes celestiales. Aprendemos que los ángeles estaban en ese hogar antes del nacimiento de Jesús. Ahora nace Jesús y encontramos otro texto muy interesante. El libro es La Única Esperanza, cita 27.2. Dice lo siguiente manera, ya hablando de la niñez de Cristo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:40. Ese es el texto bíblico. Ahora dice el texto. Su mente era despejada y activa. Era de rápida comprensión y manifestaba tener un juicio y una sabiduría superior a sus años. Dice, sin embargo, era sencillo e infantil y crecía en mente y cuerpo como los otros niños. Pero Jesús no era en todas las cosas como los otros niños. Siempre mostraba un espíritu dulce y sin egoísmo. Sus manos voluntarias estaban listos para servir a los demás. Era paciente y veraz, aunque era firme como una roca en defensa de la verdad. Nunca dejó de ser bondadoso y cortés con todos. Un niño físicamente como todos nosotros, pero mostraba una superioridad para su edad, pero era un niño. O sea, hay niños que son inteligentes y hay niños que no son tan inteligentes. Eso era normal. Y en el caso de Jesucristo era un niño muy inteligente. Eso es lo que está diciendo este texto. En el deseado de toda la gente, cita 49.2, encontramos algo también parecido. Dice, su inteligencia era viva y aguda. Tenía una reflexión y una sabiduría que superaba sus años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. O sea que Jesucristo vino, nació y aprendió como todos nosotros aprendemos. No fue que Él nació y dijo, oh, ya nací, soy el Hijo de Dios. Ya vine al mundo, qué alegría. No, no, no. Exactamente como usted y como yo. Exactamente. Muy bien, vamos a seguir porque no termina allí. Deseado de todas las gentes, cita 52.1, dice, la vida de Jesús estuvo en armonía con Dios. Mientras era niño, pensaba y hablaba como niño, pero ningún vestigio de pecado mancilló la imagen de Dios en él. Ya vamos a entrar en ese tema. Aquí lo importante es que dice, mientras era niño, pensaba y hablaba como niño. Muy bien. Y dice que ningún vestigio de pecado se halló en él. Y ahora vamos a comprender por qué. Bueno, vamos a tratar de comprender porque esas cosas son misterios. Nunca vamos a comprender cómo Jesucristo, viviendo en un mundo de pecado, en medio de pecadores, nunca pecó. Eso jamás lo vamos a comprender. Pero vamos a leer. La única esperanza, en capítulo 5 del libro La única esperanza, dice lo siguiente. Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, le dijo a María cómo educar a su hijo. Ahora entra en trabajo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está diciendo a María cómo educar a ese niño. Ella le enseñó a Jesús las sagradas escrituras y él aprendió a leerlas y a estudiarlas por sí mismo. Encontramos la intercesión del Espíritu Santo. Siguiente cita, deseado de toda la gente, 49.4, dice,
Con profundo interés, la Madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. La semana pasada yo les dije que había una cita y no la pude encontrar penosamente, donde dice que Dios no le encargó a ningún humano la educación de su hijo. Y aquí esta se acerca mucho, pero no es la cita que yo buscaba. Aquí dice que el Espíritu Santo le dio sabiduría a María y ella cooperó con los ángeles celestiales en el desarrollo del niño que no tenía otro padre sino Dios. O sea, la niñez de Jesucristo fue salvaguardada por el cielo entero. Era un niño indefenso, necesitaba el cielo entero, el Padre, el Espíritu Santo y los ángeles presentes cuidando a ese pequeño bebé. Era el tesoro del cielo hecho humano. El libro La Única Esperanza, capítulo 5, dice algo muy interesante. Dice: ángeles celestiales estaban con él y lo ayudaban a aprender acerca de Dios. Así a medida que crecía en estatura y en fuerzas, crecía también en conocimiento y sabiduría. ¿Quiénes le ayudaban a aprender acerca de Dios? Ángeles. Allí estaban con él. ¿Cuántos? Solo el cielo sabe. ¿Cuántos ángeles habitaban en la casa de María, de José y de Jesús? La siguiente cita, en Deseado de toda la gente, 50.2, dice: el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre la rodilla de su madre. O sea que él tuvo que volver a aprender lo que él mismo ya había dicho en tiempo anterior. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes porque Dios era su instructor. ¡Qué cosa más hermosa! ¿Se da cuenta? El Padre está completamente involucrado en su Hijo. Él es el instructor, Él es el Padre, el Espíritu Santo está, los ángeles están empeñados en sacar de la niñez y la adolescencia el tesoro más grande que tenían en la tierra del cielo, que era Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Otro texto, dos más, ya vamos a terminar, no sea impaciente. Deseado de toda la gente, 51.1, dice: así se revelaba a Jesús el significado de la palabra y la obra de Dios mientras trataba de comprender de las cosas que veía. O sea que él estaba viendo y estaba tratando de comprender lo que veía. Dice: le acompañaban los seres celestiales y se gozaba cultivando santos pensamientos y comuniones. Desde el primer destello de la inteligencia estuvo creciendo en gracia espiritual y conocimiento de la verdad. Otro texto que habla que fueron seres celestiales los que se encargaron en su educación. Ahora,
aquí hay un texto que yo no lo iba a leer, pero lo voy a leer porque esto nos enseña algo grande con nuestros niños. La única esperanza en el capítulo 5 dice, todo niño puede obtener conocimiento como Jesús lo hizo, todos nuestros niños. Debemos emplear nuestro tiempo en aprender solo lo que es verdadero. Las mentiras y las fábulas no nos harán ningún bien. Le voy a traducir en lenguaje actual las mentiras y las fábulas. Le voy a traducir los cuentos, las novelas, las películas no harán ningún bien. Esas son las mentiras y las fábulas. Dejamos a nuestros niños horas y horas en el televisor viendo mentiras, viendo películas, viendo programas que es pura falsedad. Dice aquí que no se les hará ningún bien. Otros pasan horas leyendo libros, libros de guerra, libros de terror, libros de miedo, libros de fantasía. Muchos pasan horas leyendo libros románticos de pasión, de amor. Todo eso es pura mentira. Y aquí dice, las mentiras y las fábulas. Fábulas es lo que está en vez de cuentos, novelas, películas, dramas, todo lo que se le imagine, no harán ningún bien. En la palabra de Dios y en sus obras encontramos la verdad, que es lo único que tiene valor. ¿Qué es lo que tendríamos que enseñarlo a los niños? La palabra de Dios, y exterminarle todo otro tipo de libro y el televisor, porque les hace mucho mal. Cada vez que estudiemos estas cosas, la palabra de Dios, los ángeles nos ayudarán a entenderla. Veremos la sabiduría y la bondad de nuestro Padre Celestial, nuestras mentes se fortalecerán, nuestros corazones serán purificados y seremos más semejantes a Cristo. Qué cosa más impresionante. Qué error el que cometemos nosotros los padres. Yo le pregunto a usted, ¿en su hogar usted cree que hubiera podido crecer a Jesucristo? No en mi hogar. Con dolor de mi alma se lo voy a decir, no soy el padre, no somos ni el padre ni la madre correctos para crecer el Hijo de Dios. María y José fueron elegidos por su tendencia al bien, y allí se hizo presente el Padre en sí mismo por medio del Espíritu Santo y todos los ángeles para el crecimiento de ese niño. Ahora, ya nos contestamos la pregunta que posiblemente no hubiera sido nuestro hogar el mejor para Jesucristo. ¿Estamos haciendo algo por nuestros hijos para llevarlos a Cristo? ¿Para llevarlos al cielo? Dios quiera que sí. Hay una parte del espíritu de profecía que pone en duda la salvación de aquellos padres que por negligencia dejaron perder a un hijo. Tenemos que ser muy humildes, pedirles perdón a Dios por nuestras malas acciones, por nuestros errores, y los que tenemos la posibilidad aún con niños, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para copiar el ejemplo de esos grandes padres que, apoyados en el Espíritu Santo y en los ángeles y en la sabiduría divina, lograron crecer a sus hijos, como fue María. Y el espíritu de profecía dice que después de María siguió Jocabed, la madre de Moisés. Entre ellas dos no han habido madres más completas como fueron ellas. Pero mira el resultado: Jesucristo, el Hijo de Dios, y el otro 100% humano, Moisés. Qué cosa más bella. Muy bien, vamos a pasar al día miércoles. Ya llevamos media hora. Perfeccionado a través de sufrimiento. Este tema es un poco difícil
y está en la Biblia, en Hebreos 2:10, y lo vamos a leer, porque le convenía a Dios, por causa de quienes y por medio de quién todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los padecimientos para conducir a muchos hijos a la gloria. Y este texto se puede malinterpretar, porque lo que está diciendo, lo que pudiera entender cualquier persona es que Jesucristo no era perfecto. Y hay ciertas religiones que toman este texto para decir, ve, él antes no era perfecto. Dios lo perfeccionó. A Dios le convenía perfeccionar y Él lo perfeccionó por medio de los padecimientos. Allí tenemos que tener mucho cuidado porque no está tratando de decir que Jesucristo era imperfecto. Está tratando de decir otra cosa y lo vamos a leer para que nosotros tengamos una idea clara de la santidad de Jesucristo. Jesucristo no tuvo que superar ningún tipo de imperfección moral ni ética, dice la lección, sino Él era perfecto. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos explicar este texto? ¿Cómo es que Jesucristo se perfeccionó por medio del sufrimiento? Vamos de nuevo al espíritu de profecía y tenemos varias citas muy interesantes aquí que tenemos que leer para comprender esta pregunta. Muy bien, recuerde que estamos en el día miércoles, perfeccionado a través de sufrimiento. Eso es el tema. Muy bien. Vamos con la primera cita. Dice, al tomar sobre sí la naturaleza humana en su condición degradada, Cristo no participó en sus pecados en los más mínimos. Estaba sujeto a las flaquezas y debilidades que abruman al hombre. Y aquí es donde vamos a encontrar un problemita y tenemos que tener mucho cuidado, porque dice que Cristo tomó la naturaleza humana, pero no pecó. El asunto aquí es descubrir qué naturaleza tomó Jesucristo y comprender cuál es la diferencia entre ser imperfecto, como nosotros lo conocemos, y el texto que dice que a Dios le convenía perfeccionar a Jesucristo por el sufrimiento. Dice, fue tentado en todo como nosotros somos tentados y sin embargo no conoció el pecado. Dice, si Satanás hubiera podido inducir a Cristo a pecar, aunque fuera en un detalle mínimo, hubiera aplastado la cabeza del Salvador, pero solo pudo tocar su calcañal. Si la cabeza de Cristo hubiera sido dañada, la esperanza de la raza humana hubiera perecido. La ira divina hubiera caído sobre Cristo como cayó sobre Adán. Cristo y la iglesia hubieran quedado sin esperanza. O sea, el comentario bíblico nota 5:11:31. O sea, si Cristo hubiera pecado, se pierde Cristo para siempre y nos perdemos nosotros. Pero recuerde que ahí la parte importante dice que Él tomó la naturaleza humana en su condición degradada. Vamos a ir despacito. Comentario bíblico, página 445, dicen lo siguiente: sean cuidadosos, sumamente cuidadosos, en cómo se ocupan de la naturaleza humana de Cristo. No lo presenten ante la gente como un hombre con tendencia al pecado. Y déjeme explicar un poquitito acá. Mire, yo he visto ciertas películas. Cuando Jesucristo agarra nuestra naturaleza caída, muchos creen que Jesucristo tenía tendencia al pecado. Yo he visto películas
donde Jesucristo está sentado y pasa una mujer hermosa caminando enfrente de él. Y él es como que lucha por no ver a aquella mujer hermosa. No, hermanos, eso no es Jesucristo. El tipo de tentación de Jesucristo no fue eso. Fue otro tipo de tentación. Y dice aquí, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la naturaleza de Jesucristo, de no presentarlo como un ser que tenía tendencia al pecado y luchaba por no pecar. No, eso era imposible pecar para él. Y vaya conmigo con paciencia, porque lo vamos a ir desarrollando poquito a poquito en diferentes lecturas. Dice, el primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado. Este es Adán, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado de su posteridad, nació con propensiones inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podía haber pecado, podía haber caído, pero en ningún momento hubo en él inclinación alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones. La naturaleza divina de Jesucristo no le permitía tener tendencias al mal. Y vamos a seguir leyendo en la siguiente cita. Recuerde que todas estas citas usted las va a poder leer completamente en la lección en PDF. Dice, que Cristo pudiera ser tentado en todo como nosotros y sin embargo fuera sin pecado, es un misterio que no ha sido explicado a los mortales. Nosotros no lo vamos a poder entender. Dice, la encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio y siempre seguirá siéndolo. Lo que se ha revelado es para nosotros y para nuestros hijos, pero que cada ser humano permanezca en guardia para que no haga a Cristo completamente humano, así como uno de nosotros, porque eso no puede ser. Mire, Jesucristo se revistió de la naturaleza humana, pero él en sus adentros era naturaleza divina. Y aquí dice que tenemos que tener cuidado en no hacer a Jesucristo un humano 100% igual a nosotros. Dice, porque eso no puede ser. Él es mitad humano, mitad Dios. Se revistió de la humanidad, pero en su esencia Él es Dios y no podía pecar, aún habiendo tentaciones. Y vamos a explicar, no se me ofusque, tenga paciencia porque este es un tema un poquitito delicadito. Vamos al siguiente texto. Dice, Cristo mantenía su pureza en medio de la impureza. Satanás no podía mancharla ni corromperla. El carácter de Cristo revelaba un perfecto odio por el pecado. Su santidad era lo que despertaba contra él toda la cólera de un mundo libertino, pues con su vida perfecta proyectaba sobre el mundo perpetuo reproche y ponía de manifiesto el contraste entre la transgresión y la pura e impecable justicia del ser que no conoció pecado. Más claro no puede ser. Tenía santidad perfecta y el diablo no la podía corromper. Muy bien, vamos acercándonos. El siguiente texto dice, al llegar el cumplimiento del tiempo debería revelarse en forma humana. Jesucristo tenía que presentarse en el mundo, pero para presentarse en el mundo tenía que ser en forma humana.
tenía que ocupar su lugar a la cabeza de la humanidad mediante la toma de la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. O sea, Jesucristo tomó la naturaleza del hombre caído, pero no su pecado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue esa naturaleza? Si tomó la naturaleza del hombre humano caído, pero no el pecado, ¿cuál fue la naturaleza? Aquí viene la respuesta a todo eso. Son 3 citas del espíritu de profecía que vamos a leer y ahí encontramos nosotros la respuesta. El deseado de toda la gente. Cita 38. Dice: ¿habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén? Si Jesucristo se hubiera revestido de la naturaleza humana en el tiempo de Adán, hubiera sido una humillación total. Estamos hablando en el tiempo de Adán, cuando era perfecto. Dice: pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. O sea, ¿qué naturaleza toma Cristo? La naturaleza deformada del hombre, la naturaleza física. No vino a este mundo guapo, alto, hermoso como era Adán, sino que tomó la naturaleza deformada de los hombres de su tiempo. Ya habían pasado 4000 años y lo físico se había deteriorado. Le voy a leer otra cita para que sigamos entendiendo qué es lo que está pasando aquí. La siguiente cita dice: ¿qué contraste el del segundo Adán cuando fue al sombrío desierto para hacer frente sin ninguna ayuda a Satanás? Desde la caída, la raza humana había estado disminuyendo en tamaño y en fortaleza física y hundiéndose más profundo en la escala de la dignidad moral hasta el período del advenimiento de Cristo a la tierra. Y a fin de elevar al hombre caído, Cristo debería alcanzarlo donde estaba. Él tomó la naturaleza y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza física, caída, deteriorada después de 4000 años. Ya había perdido, dice en esta cita, ya había perdido su altura, había perdido su belleza. Cada generación se deterioraba un poco más, había perdido todo eso, y para alcanzarlo, Jesucristo no tomó la naturaleza de Adán física, que era perfecta, alto, esbelto, hermoso, un hombre guapísimo. No, él tomó la naturaleza de 4000 años más tarde, cuando ya se había degenerado la estatura y la fortaleza física. Le voy a leer el siguiente. Dice: a fin de elevar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo donde estaba. Él tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. O sea, hay una cosa que necesitamos entender. Y ahora déjeme explicar qué es lo que está pasando acá. Cuando Jesucristo toma nuestra naturaleza, es la física, no la espiritual. La naturaleza espiritual de Él es divina, es Dios. Cuando toma nuestra naturaleza degenerada,
es la física. Mire, el espíritu de profecía dice que cuando resucitaron las primicias en la resurrección de Cristo, se pudo ver la degradación de la raza humana. Y hay un texto que dice, de Abraham para atrás, todos los que habían resucitado tenían rostro de ángel. O sea, eran guapísimos. Pero de Abraham para acá, todos nos venimos degenerando. Cada vez somos más pequeños, cada vez somos más enfermizos, cada vez perdemos la fortaleza física. Y eso fue lo que tomó Jesucristo. Hay ciertas películas, la mayoría de ellas, por no decir todas, que presentan a Jesucristo el más guapo de todos. ¿Qué tipo más guapo? Ojos de color blanco, rubio, los discípulos le llegan al hombro y él se puede ver que es un ser especial. No es así. No es así. La Biblia dice que Cristo fue feo. Tomó nuestra naturaleza caída. ¿Se acuerda lo que dijo Judas en la noche? Al que bese, ese es. O sea, no distinguían a Cristo en la oscuridad inmediatamente. Judas les dijo, les voy a dar una señal. ¿Quién es Jesucristo cuando ustedes le arresten? Y es al que yo le di un beso. Cristo se degradó. Tomó nuestra naturaleza caída. Y le voy a leer un texto, que este texto es un texto tremendo. Maranata, el Señor viene, cita 76, 9.2. Mire lo que dice. El Rey de Gloria descendió muchísimo para asumir la humanidad. Se degradó tanto. Perdió todo por volverse un humano. Dice, descendió muchísimo. Y mire lo que dice. Y los ángeles que habían sido testigos de su esplendor en las cortes celestiales, cuando era adorado por todas las huestes del cielo, se desilusionaron al descubrir que su divino comandante ocupaba un puesto que implicaba tan profunda humillación. Hermanos, ese texto es terrible. Ese texto es terrible. Le está diciendo que los ángeles estaban acostumbrados a ver a Jesucristo en el cielo, todo un ser lleno de luz y de gloria. Y cuando lo contemplan por primera vez como un niño, ahí dice, se desilusionaron. Dijeron, este es... ¿Qué cosa? Esa es la naturaleza caída. No nació como un ser guapo. No era un hombre guapísimo. No, un hombre feo. Le causa desilusión a los ángeles. No tiene nada que ver con el pecado. Era santo. Tiene que ver con la naturaleza humana física, con el cuerpo, con su parecer. Y por eso Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subió como retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. Mire con qué lo está comparando. Una de esas raíces que se salen del suelo. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Era una persona que no era frondosa, que no era un hombre grande, no había en él hermosura, y dice, no tenía ni atractivo, no era una persona atractiva. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento, y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. ¡Qué ironía! Lo que no sirve, la basura,
el gusano humano esconde de él su rostro y lo menosprecia. Y por el otro lado, el que se humilló a sí mismo, dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. El humano avergonzándose de Jesucristo, menospreciando a Jesucristo, porque en él no hay parecer, no hay hermosura. Tomó la humanidad caída de Adán, tomó la fealdad física, fue como cualquier hombre, sin hermosura, sin parecer. Y el humano lo menosprecia y el Dios no se avergüenza de nosotros. La belleza de Jesucristo es otra. Y en la Biblia dice de qué color era la piel de Jesús. Y yo se la voy a leer. Cantares 5, 10 y 11 dice qué color es la piel de Jesús. Dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. ¿Qué es mi amado? Blanco, blanquito, es rubio. Hay otra versión dice, mi amado es sonrosado y rubio, señalado entre 10,000. Es guapísimo, blanco, rubio. Versículo 11, su cabeza es como oro finísimo, rubio, pelo amarillo. Y allí da otra descripción en Cantares 5:11 y dice, sus cabellos crespos, negro como el cuerpo. ¿Qué es crespo? No es colocho. Colocho es diferente. Una agueda es diferente. Una agueda es un colocho largo. Un colocho es un colocho normal, corto. Pero crespo es ese pelo que tienen nuestros hermanos negritos, que es un colochito súper fino. Dice que sus cabellos son crespos y son negros como el cuervo. Entonces, ¿qué color es Jesucristo? ¿Blanco o negro? Es el color de su piel. El espíritu de profecía dice que tenía un rostro reflexivo, y si un blanco lo veía blanco. Y si un negrito lo veía negrito. Y si un amarillo lo veía amarillo. Y parecido. ¿Por qué? Porque somos a la imagen de Dios, y entonces Jesucristo refleja el color, refleja nuestra fisonomía, porque Él nos hizo a su hechura. Y eso era lo atractivo de Jesús, no era su belleza física, no, tenía una naturaleza deteriorada, pero lo atractivo de Jesús es que la persona lo quería ver, y cuando lo veía tenía el gran impacto que esta persona que lo veía tenía el rostro de Jesús. Jesús se parecía a Él y Jesucristo se volvía grande, pero es que Él es nuestro Creador. Cuando nosotros presentamos a Jesucristo, que tomó nuestra naturaleza caída, no lo presentemos como un ser que luchaba por no pecar. No, las tentaciones de Él fueron diferentes, fueron de otra magnitud, que también es un misterio, no las vamos a poder comprender. Las tentaciones de Él fue el desánimo, fue el trabajo constante y el reproche constante. La tentación de Él fue luchar por un pueblo, luchar día y noche, un pueblo desagradecido, un pueblo que lo quería asesinar constantemente. La tentación de Él era la voz que le decía de Satanás, ¿para qué tienes que luchar? Mira, no luches por este pueblo, no vale la pena, ¿sabes qué? Mejor ponte de rodillas ante mí y yo te lo regalo. Y así tú no pasas por ese sufrimiento. Esa era la tentación de Él, que se desanimara desde su niñez hasta que se fue. El diablo luchó constantemente para botarlo, para desanimarlo,
para ver si cometía un error, el más mínimo error, hasta un ademán. Eso era luchar por un pueblo, entregar su vida, sanarlos, bendecirlos, perdonarlos, y como premio por todo lo que hizo, lo crucificamos en la cruz. Eso no lo vamos a imaginar. Toda su vida luchando. No presente a Jesucristo como que está luchando para no pecar. No, su ser es santidad. Él es Dios. Cuando la Biblia dice que tomó nuestra naturaleza caída, es que tomó nuestra fealdad física y se revistió. Ni siquiera tomó el rostro de un ángel, hubiera sido un espectáculo. Ni siquiera tomó el rostro de Adán. No, tomó el rostro de cualquier hombre 4000 años más tarde que estaba arruinado, destruido, feo por el pecado. Esa es la naturaleza caída, pero fue santo, no tiene nada que ver con el pecado. Se nos fue el tiempo, hermanos. Y hay mucho que leer, pero voy a llegar hasta donde pueda llegar. Y usted, por favor, si le interesa, busque las citas en el espíritu de profecía. Mire lo que dice The Youth Instructor de febrero de 1873. Cristo es el único que ha caminado en la tierra sobre el cual no descansó ninguna mancha de pecado. El único. Era puro, sin mancha, impecable. El hecho de que hubiera alguien sin la contaminación del pecado sobre la tierra perturbaba grandemente al autor del pecado, lo molestaba. Y éste no ahorró medios para vencer a Cristo con su poder engañoso. Pero nuestro Salvador dependía de su Padre Celestial para recibir sabiduría y fuerza para resistir y vencer al tentador. El espíritu de su Padre Celestial animaba y regulaba su vida. Era impecable. La virtud y la pureza caracterizaron su vida. 100% seguro que la naturaleza caída fue naturaleza física de nosotros, pero la santidad nunca la perdió, nunca pecó, y por nunca haber pecado, usted y yo recibimos salvación. Quiero leer algo más de este día antes de terminar, porque muchas veces nosotros nos confundimos. Dice en Isaías que Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cómo las llevó? Las llevó por el sufrimiento de ver a la gente enferma. Muchos creemos que Él vivió enfermo, que sufrió el catarro, que sufrió el cáncer. No. Él sufrió de ver a la gente enferma. Y le voy a leer. Mire lo que dice manuscrito 18 de 1898. Nunca provocó una enfermedad a su propia carne, nunca. Pero llevó las enfermedades ajenas, o sea, él fue sano. Con la más tierna simpatía contemplaba a los dolientes que lo rodeaban. Gimió en espíritu cuando vio la obra de Satanás revelada en toda su maldad e hizo suyo cada caso de necesidad y dolor. ¿Cómo llevó Jesucristo nuestras enfermedades? Sufriendo de ver la situación del hombre, y no solo sufriendo, sino que sanando, devolviendo la salud, pero él nunca probó una enfermedad en su cuerpo, no podía. Mire lo que sigue diciendo. El poder del amor estuvo en toda su obra de curación. Identificó sus intereses con los de la humanidad doliente. Cristo era salud y fortaleza en sí mismo. Y cuando los dolientes eran traídos a su presencia, siempre era reprochada la enfermedad. A la presencia de Cristo no se puede pecar. A la presencia de Cristo no se puede enfermar.
a la presencia de Cristo no se puede morir, porque Él es salud y fortaleza en sí mismo. Por esa razón, dice, no fue inmediatamente a ver a Lázaro. No podría haber visto su sufrimiento sin aliviarlo. No lo iba a dejar morir. No podría haber visto la enfermedad y la muerte sin combatir el poder de Satanás. Fue permitida la muerte de Lázaro para que pudiera ser presentada su resurrección como la última evidencia cumbre para los judíos de que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso no fue donde Lázaro, porque al nomás presentarse, virtud iba a salir de él y Lázaro iba a ser sano. Era imposible que un enfermo estuviera enfermo enfrente de Cristo. Era imposible que un pecador siguiera pecando enfrente de Cristo. Imposible que un muerto, una persona agonizante, muriera enfrente de Cristo. Cuando la Biblia dice que llevó nuestras enfermedades, las llevó en el dolor de ver sufrir la humanidad, no que Él experimentó las enfermedades. Muy bien, recuerda, hermanos, ahí están todas estas citas. Vamos a pasar rápidamente al día jueves, hermano como modelo. Y ahí hay unas citas que por favor no la lee, yo se las voy a leer rápido. Satanás dice fue incansable en sus esfuerzos de vencer al niño de Nazaret. Desde sus primeros años Jesús fue guardado por los ángeles celestiales. Sin embargo, su vida fue una larga lucha contra las potestades de las tinieblas. El que hubiese en la tierra una vida libre de contaminación del mal era algo que ofendía y dejaba perplejo al príncipe de las tinieblas. No dejó sin probar medio alguno de entrampar a Jesús. Ningún hijo de la humanidad tendrá que llevar una vida santa en medio de tan fiero conflicto con la tentación como nuestro Salvador. Y aquí hay uno que le quiero leer antes de terminar. Tenemos ante nosotros al más santo y sublime ejemplo. Jesús fue sin tacha, tanto en pensamiento como en palabra y acción. Todos sus actos fueron perfectos. Nos muestra el camino que Él recorrió y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. The Review and Herald, 26 de abril de 1909. Qué hermoso. Mira, hermano, quiero terminar contándole algo. Aquí en la casa tenemos un bebé. Un bebé que se nos escapó a mi esposa y a mí, no tenemos ni la idea cómo. Ese pequeñito tiene 3 años. Yo tengo 54. O sea que ese niño nació cuando yo tenía 51. Yo fui con mi señora al doctor porque no creíamos que estaba embarazada, aunque estaban las evidencias. Y cuando yo vi las pruebas, primero me dio un ataque de risa. Me estaba riendo con la enfermera. Los dos nos estábamos riendo, estaba matado de la risa. Después del ataque de risa me entró un ataque de depresión. Y después del ataque de depresión me entró un ataque de terror. No podía creer que un bebé venía. Esos bebés que nacen en la edad anciano, ya maduro podríamos decir. Yo siempre he tenido la experiencia que son bebés especiales. Son niños que traen algo especial. Y este no es la excepción. Es el amor andando. Él anda feliz porque está con vida y no sabe que tiene vida. Se levanta en las mañanas dándole besos y abrazos a medio mundo y saludándole, diciéndole buenos días. Y es una felicidad que está con vida. Tiene un carácter noble, es bondadoso, es cariñoso, le brota el amor por los poros. Es nuestro bebé y nos salió guapísimo. Tiene unos ojos grandes como la mamá y unas pestañas que parece conejo en una cabezota grande. Es hermoso el bebé.
Y no es porque es mi hijo, pero más de eso es que es mi hijo. La niña antes de él tiene 18 años. Se llama Giselle. 15 años de diferencia. Ya se nos fue para la universidad, pero una vez al mes viene. Y viene a ver a este niño especialmente. Y cuando viene, lo arrulla en sus brazos y lo tiene literalmente por ratos, por horas, arrullándolo, dándole amor, y el niño se mantiene en el regazo de ella. Tiene un amor materno precoz para este niño. Y ella dice, este es mi niño, el que nunca he tenido. Le tiene un amor, le tiene un cuidado, le tiene una ternura. Y él le responde con el mismo amor. Es tal la postal que a nosotros nos mueve a ternura. Es hermosa la postal. Es la hermana mayor. Cristo es nuestro hermano mayor. Pero no es mayor 15 años, 20 años, 30 años, 100 años, 1000 años, 1.000.000 de años, 1.000.000.000 de años, 1.000.000.000 de años. Es mayor que nosotros una eternidad. Desde que la eternidad existe, que no tiene comienzo, Él ya estaba. Y es mayor que nosotros toda esa eternidad. Ese hermano mayor vino a este mundo, dejó su gloria y se convirtió en un bebé indefenso para morir por usted y por mí. Y ahora está en el cielo como un humano y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ese niño, por la eternidad de edad que nos lleva, por la diferencia de edad que es una eternidad, cumple fácilmente Isaías 9, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero. Nos lleva una eternidad de experiencia para aconsejarnos. Llamará su nombre Dios fuerte. Es Dios por la eternidad. Y aunque humano, sigue siendo Dios por la eternidad. Es Padre eterno, porque ha existido por la eternidad y tiene la experiencia de un padre. Así como esta niña cuida a este pequeñito como que si fuera una madre, con unos poquitos años de diferencia, Jesucristo tiene la experiencia de la eternidad y esa experiencia es como un padre para nosotros. Y es un príncipe de paz, porque nos da paz. En la Biblia traducción en lenguaje actual, suena bien bonito, se lo voy a leer. Dice, nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo. ¡Qué hermoso! Nos ha nacido un niño. Estamos anunciando que nos ha nacido un niño. ¿Quién es ese niño? Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Esta es la palabra de Dios.
nuestro hermano mayor. No se avergüenza de llamarnos hermano. Es mucho más mayor que nosotros. Puede ser nuestro consejero admirable. Tiene un problema, vaya a buscar consejería con nuestro hermano mayor. Tiene miedo, vaya donde él es Dios fuerte, que protege a sus hijos. Busca amor, vaya donde el Padre eterno. Y tiene una vida convulsionada, vaya donde nuestro hermano mayor, que también él es el príncipe de la paz. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz semana, que Dios les guarde en su amor, los proteja en el hueco de su mano, los mantenga seguros hasta el día en que lo veamos y nosotros nos veamos rostro a rostro. Feliz semana a todos.